Iglesia El Encuentro, buenas tardes. Es un privilegio saludarles en esta tarde de miércoles para comenzar nuestro tiempo de encuentro con Dios. En esta tarde soleada, en esta tarde de lluvia, pero que al final de la tarde nos ha dejado ver el sol y el Señor ha pintado un paisaje de visos, de colores en el cielo. Qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos todos los que se unen a esta transmisión para tener esta hora de estudio bíblico y de oración juntos como familia, como iglesia que somos. Para continuar con el estudio bíblico que hemos estado trayendo los miércoles en la tarde, en la noche, quiero hoy volver a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, porque allí vamos a continuar el estudio bíblico y allí también nos vamos a inspirar para orar en esta tarde al Señor y tener este tiempo especial de acercamiento a nuestro buen Dios. Como hemos venido diciendo, como hemos venido trayendo esta enseñanza en algunos miércoles atrás, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Colosenses está hablando a su iglesia, a esa iglesia que no conocía, a esa iglesia que estaba en Colosas, una iglesia de mayoría gentil, una iglesia donde había una comunidad de judíos en aquella zona, donde muchos probablemente se habían convertido y se congregaban con los creyentes gentiles. Recordemos que aunque eran una minoría, esta comunidad judía ejercía bastante influencia sobre sus hermanos gentiles. Pablo se encontraba en Roma. Esta carta es escrita por el año 60 después de Cristo, y Pablo allí en Roma recibió la visita de Epafras. Epafras, que era uno de los siervos en la iglesia de Colosas, trajo un informe alentador en cuanto a la fe de los creyentes en esta ciudad. Pero también mencionó algunas corrientes teológicas heréticas que estaban afectando a la iglesia. Preocupado por esto, sintiendo la responsabilidad apostólica, Pablo se dispuso a escribir entonces a la congregación para advertirles a los hermanos, a los creyentes en Colosas, del peligro que corrían al prestar atención a corrientes heréticas, a estas herejías. Estas ideas surgieron de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Las enseñanzas de ellos hablaban de ángeles, enfatizaban la importancia de cumplir ciertos ritos de origen judío, y el peligro de todo esto era que atentaba contra la sola fe en Cristo. Por eso Pablo escribe a la iglesia y les enfatiza la grandeza de Cristo. Y también les enfatiza la obra perfecta de salvación. Pablo declara que si tenían a Cristo como Salvador, los colosenses no necesitaban nada más. Los creyentes en Colosas tenían que cuidarse de no ser engañados por estos falsos maestros. Y también tenían la responsabilidad de permanecer en el verdadero evangelio que habían escuchado por medio de su siervo Epafras. El tema central de la carta de los Colosenses está resumido en el capítulo 2, en los versículos 9 y 10. Hablando de Cristo, Pablo dice lo siguiente: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Retomemos entonces el estudio bíblico desde los versículos 8 en adelante del capítulo 2 de la carta a los Colosenses, y vamos a leer los versículos en la Biblia donde dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los falsos maestros en Colosas enfatizaban la circuncisión física, alegando que sin ella los gentiles no podían ser salvos. Para Pablo, lo importante no era la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual, la circuncisión de Cristo, como él la llama en el versículo 11. Es decir, la circuncisión que él efectúa por medio del Espíritu Santo, que es la misma circuncisión del corazón, como Pablo la nombra en Romanos capítulo 2, versículo 29. Los falsos maestros, o llamados también judaizantes, eran aquellas personas que consideraban que los cristianos debían considerar ciertas prácticas de la ley judía como necesarias o convenientes para la vida cristiana. Los judaizantes mezclaban la fe en Cristo con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y decían que para poder ser salvos tenía que apelarse a juntas cosas. Pablo no estaba de acuerdo. Ellos se conformaban con cortar un pequeño trozo de piel del prepucio de los varones, pero Pablo sabía que algo mucho más radical era necesario. Pablo sabía que todo el cuerpo pecaminoso carnal, como él lo llama en el versículo 11, tenía que ser quitado. Veamos a continuación Romanos 6:6, lo que el apóstol Pablo dice en esta otra carta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso solo lo podía hacer Dios. Como lo declara Pablo, en él, en Cristo, fuimos todos circuncidados por Dios, con una circuncisión no hecha a mano. Lo que Pablo está enseñando en estos versículos es que la victoria sobre el pecado no se logra por medio de ritos humanos, sino por medio de nuestra unión con Cristo. Lo repito, la victoria sobre el pecado no se logra por medio de ritos humanos, sino por medio de nuestra unión, por medio de la fe en Cristo Jesús. Solamente cuando el ser humano, cuando el hombre o la mujer están unidos por la fe con Cristo, es que puede vencer el pecado. Los versículos 11 al 13 de la carta de Colosenses son muy parecidos a los versículos 3 al 6 de la carta de Romanos en el capítulo 6. Leámonos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y miremos también Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, Él, Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, añade el apóstol Pablo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, es por medio de la fe que somos unidos a Cristo. Nuestra unión con Cristo se da cuando creemos en Él, cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, cuando depositamos toda nuestra vida en Él, cuando descargamos todo lo que somos en Él y hacemos nuestra su palabra, hacemos nuestra su voluntad, hacemos nuestra la obediencia que viene por medio de observar los mandatos de la Escritura, observar lo que dice la Biblia, y al obedecerle en la fe, nos unimos a Cristo y permanecemos unidos totalmente con Cristo. Y así nos apropiamos para nosotros de todos los beneficios de la muerte y resurrección del Señor. Esos beneficios incluyen la victoria sobre el pecado. Entonces, nuevamente, cuando por la fe nos unimos con Cristo, nos apropiamos para nosotros de todos los beneficios de la muerte y la resurrección del Señor. Y esos beneficios incluyen la victoria sobre el pecado. Cuando el cuerpo de Cristo murió, nosotros, los que estamos en unión con Él, otra vez por medio de la fe, también morimos. Es decir, nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya lo leímos en Romanos capítulo 6, versículo 6. El propósito de Dios al hacer esto fue para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es lo mismo que Pablo enseña en el versículo 11 bajo la figura de la circuncisión. La figura de la circuncisión es lo mismo que Pablo enseña en Romanos capítulo 6, versículo 6, cuando dice que el cuerpo del pecado sea destruido para que no sirvamos más a ese pecado. Ese cuerpo de pecado es la misma circuncisión del cuerpo de la que habla Pablo en Romanos. Pero no solo morimos con Cristo, fuimos también sepultados con Él en el bautismo, dice Pablo, versículo 12. Pablo habla de eso también en Romanos 6, 4. Al declarar esto, lo que Pablo quiere enfatizar es la realidad de nuestra muerte al pecado. Por medio del bautismo en agua, estamos indicando nuestra decisión de dejar el pecado. Oigamos bien, cuando por medio del bautismo en agua hacemos esta decisión y obedecemos el bautismo, lo que estamos indicando es nuestra decisión de dejar el pecado. Esta decisión está fundamentada sobre la realidad de la muerte del viejo hombre que estaba esclavizado al pecado. En el caso de Cristo, la sepultura dio lugar a la resurrección. Es igual para el creyente. Por eso Pablo afirma que los creyentes en Colosas fueron resucitados juntamente con Cristo. Lo fueron por medio de la fe, que estaba representada en ese bautismo. Al levantarse de las aguas del bautismo, el creyente está indicando que vivirá una vida nueva, una vida fundamentada en la resurrección de Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, como dice en el versículo 13, el Señor nos justifica de los pecados que cometemos, y al darnos nueva vida en Cristo, Él nos da el poder para vencer el pecado en la vida diaria. Cuando creemos en Cristo, cuando de corazón
ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida en Él y nos unimos con Él, la vida nueva es parte de nosotros. Ya el dejar el pecado no es una lucha en la carne, no es algo que hacemos nosotros en nuestros propios medios, sino es algo que viene y nos da el poder cuando tenemos la vida de Cristo en nosotros, en nuestro interior. Esa vida, ese poder es capaz de vencer el pecado en la vida diaria. Entonces, debido a nuestra unión con Cristo por la fe en Él, lo que es cierto para Cristo también es cierto para nosotros. Lo que está diciendo Pablo en Romanos, en Efesios, en Colosenses, es que lo que es cierto para Cristo también es cierto para nosotros. Y si Él murió y resucitó, ese poder en el cual resucitó y que con el cual venció el mal, entonces en ese poder también nosotros podemos descansar, nosotros podemos afincarnos, nosotros podemos afianzarnos y en ese poder también nosotros podemos vencer el pecado. Otra vez, lo que es cierto para Cristo es cierto para nosotros. Claro, a Satanás no le gusta nada de esto. Él quiere retenernos esclavizados al pecado, pero estamos libres del pecado por dos razones. En primer lugar, porque nuestra culpabilidad ante Dios, el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, según dice el versículo 14, fue anulada, fue quitada de en medio, es decir, quitada de entre Dios y los hombres y clavada en la cruz de Cristo. En segundo lugar, Cristo venció a Satanás y a todas las huestes de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz. Dermot MacDonald lo resumió de la siguiente manera: Cristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades al despojarse de sí mismo cuando se deshizo de su cuerpo. En segundo lugar, al haberse quitado de sí mismo los poderes hostiles del mal que anteriormente le rodeaban, Cristo al final los arrojó de sí para siempre en su cruz. Los arrancó de nosotros, Dios arrancó de nosotros los poderes hostiles del mal por la obra de la cruz. Al haber hecho a un lado a los principados y a las potestades, por los cuales anteriormente daba a conocer su voluntad, según lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 22, Dios los exhibió públicamente, llevándolos en triunfo por sujetarlos a Cristo. Al haber estropeado de sí mismo la espantosa jerarquía de principados y potestades de maldad que procuraban mantener a los hombres despojados de Dios como botín, Cristo los expuso a vergüenza pública por la victoria de su cruz. Por lo tanto, ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros para hacernos pecar. Con justa razón, Pablo exclamó que en Cristo somos más que victoriosos, como lo dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos debido a nuestra unión con Cristo por la fe en Él. Lo que es cierto para Cristo también es cierto para nosotros. En este punto es importante hacer un alto y pensar entonces: ¿hemos hecho el esfuerzo suficiente para resistir las tentaciones y decir no al pecado? Debemos hacerlo sobre la base de nuestro entendimiento espiritual de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Cuando enfrentamos las tentaciones, cuando hacemos el esfuerzo para resistirlas, cuando decimos no al pecado, debemos hacerlo sobre la base de que hemos entendido espiritualmente lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Como lo dijimos anteriormente, al enseñar las verdades espirituales a la iglesia, estamos ejerciendo el cuidado pastoral
que Cristo nos ha delegado como parte de nuestra tarea pastoral. ¿Estamos venciendo el pecado en nuestras vidas? Si es así, amén. Si no, ¿por qué? ¿Por qué no estamos venciendo el pecado en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos resistir a la tentación? ¿Por qué estamos sucumbiendo ante el pecado? Jóvenes, podemos vivir en una vida victoriosa sobre el pecado. El hecho de ser joven o de ser viejo no hace que una persona sea más fuerte frente al pecado o sea más vulnerable frente al pecado. Cualquier creyente, cualquier persona de la edad que sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, puede vencer al pecado, porque si está unido con Cristo, en Cristo está el poder para vencer el pecado. Otra vez, lo que es cierto para Cristo es cierto también para nosotros. ¿Por qué no oramos? Oremos en este tiempo y pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados, pero también pidámosle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude a entender los beneficios de la cruz, para poder así también entender y poder vencer el pecado en la base del conocimiento que tenemos de Cristo, de la obra hecha en la cruz y del poder de la vida nueva que tenemos en la unión con Él para poder vencer las tentaciones y al pecado. Oremos juntos. Señor, gracias doy. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno, porque tú, oh Dios, nos oyes. Gracias, Padre, porque podemos elevar nuestra oración hoy y darte gracias por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy, Padre Celestial, podemos comprender, oh Dios, lo que tú has hecho en nosotros y con nosotros. Señor, ayúdanos, Dios, a entender tu palabra, a comprender el poder que tenemos en Cristo, a comprender el poder, Señor, que tenemos en la unión con Cristo, a comprender que lo que fue cierto para ti también es cierto para nosotros. Y el poder que te resucitó y que dio a Jesucristo la oportunidad de volver a la vida, es el poder que hoy nosotros tenemos para vencer el pecado y la tentación. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos para poder enfrentar nuestras tentaciones, para enfrentar, Señor, nuestras debilidades, para enfrentar nuestros lugares altos y para en unión contigo, Señor, decir no al pecado, para en unión contigo, Señor, echar fuera de nuestra vida todo pecado, toda maldad, Señor, toda iniquidad, toda desobediencia, toda práctica de pecado y vivir una vida victoriosa, vivir una vida santa, vivir una vida plena, vivir una vida que te agrade, vivir una vida digna delante de ti. Señor, bendícenos. Señor, gracias, Padre, por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias por circuncidarnos. Gracias, Señor, por darnos esta nueva vida. Y gracias, Dios, por habernos, Señor, salvado de nuestros pecados en Cristo nuestro Señor. Padre, en esta noche te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, te reconocemos como nuestro único, soberano y verdadero Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo entregado a
Qué gran precio, Señor, fue pagado en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque Cristo con su muerte, con su sacrificio, con la obra que hizo en la cruz, escribió nuestro nombre en gloria y nos ha dado esta salvación, esta esperanza, esta fe, este camino, esta ilusión, este proyecto, proyecto eterno, proyecto que no termina con nuestra vida terrenal, proyecto que se extiende más allá del sol, que se extiende más allá del valle de sombra de muerte que cada uno de nosotros vamos a pasar. Señor, en este momento, Padre, con los ojos de la fe, viendo la cruz y recordando la obra que tú hiciste, porque lo sabemos, ya no estás en la cruz. Esa cruz que en el Gólgota levantó tu cuerpo, esa cruz en la cual se derramó tu sangre, ya no existe, ya no está. Era simple madera que se deshizo en el tiempo, supongo yo. Pero al pensar y al reflexionar en esta noche, en esa cruz, en ese sacrificio, Señor, venimos delante de ti para traer a nuestro país, para traer a Colombia. Señor, el pecado es el único responsable de lo que está sucediendo en nuestro país. Es más, el pecado es el único responsable de lo que está sucediendo en el mundo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas, en las últimas semanas, oh Dios, es responsabilidad del pecado. Y nosotros somos los responsables del pecado que hacemos. Nosotros somos los responsables del mal que hacemos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Padre, traemos delante de ti, Señor, a nuestro país. Traemos delante de ti a nuestra ciudad, ciudad de ira, ciudad de enojo, ciudad, Señor, de homicidio, ciudad, oh Dios, de aborto, ciudad, oh Dios, de inmoralidad, ciudad de mentira, oh Dios. Pueblo, oh Dios, que ha sucumbido ante el pecado, que practica el pecado, que vive en el pecado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, traemos a nuestro país, a nuestra ciudad, a cada uno, Dios, de los habitantes de Colombia, y los ponemos delante de ti. Pedimos perdón por ellos, Señor.
nos ponemos en la brecha por ellos para pedirte perdón por toda la inmundicia, por todas las ofensas y por toda la iniquidad que traemos diariamente delante de ti, Señor. Padre, oramos por la salvación de este país. Oramos, Señor, para que Cristo reine. Oramos, Señor, para que tu poder se manifieste. Oramos, Señor, para que el evangelio se extienda. Oramos, Señor, para que la iglesia empoderada, la iglesia realmente santificada, la iglesia completamente llena de la nueva vida y completamente consciente del poder que tiene en Cristo Jesús, pueda pararse a proclamar el evangelio en el poder de la palabra y en el poder de un testimonio de santidad, de un testimonio de salvación, de un testimonio que realmente sea testimonio. Padre, levanta la iglesia, vivifica la iglesia, fortalece a la iglesia, disciplina a la iglesia, para que la iglesia brille, Señor, para que la iglesia sea el faro de luz que este pueblo en tinieblas necesita. O en las palabras de Pablo, para que podamos resplandecer como luminares en medio de una generación malvada y perversa. Padre, oramos por el país. Oramos, Señor, por nosotros como iglesia. Oramos, Dios, por las necesidades que tenemos, Señor, y que traemos delante de ti, necesitados, sabiéndonos necesitados, sabiéndonos, Señor, vulnerables, quebrantados, humillados delante de ti. Padre, en este momento traemos ante tu presencia a aquellas personas que están, Señor, viviendo momentos de dificultad en su salud. Padre, oramos por Julián, damos gracias por su vida y oramos, Dios, que esas buenas noticias que recibimos el lunes, Señor, puedan ser cada día mejores. Cada día, Señor, su recuperación sea más palpable para que Él pueda pararse y glorificarte y darte honra y gloria a ti, quien eres, Señor, en últimas, el que lo salva. Padre, bendice a nuestra hermana Blanca, Señor. Bendice también a Julita, estas hermanas mayores, oh Dios, que están pasando por situaciones de salud complicadas. Ten misericordia, Señor, de sus vidas y obra de acuerdo a tu voluntad. Señor, oramos por Abigail, oramos por su bebé, Señor. Oramos para que tú, oh Dios, fortalezcas a este bebé, Señor, y para que los dos, madre e hijo, puedan recuperarse, Señor, después de este parto y después de estas complicaciones que han vivido. Señor, oramos por Aide, para que tú las sanes de ese tumor maligno que la aqueja. Oramos, Señor, por Juan David, para que el tratamiento que está viviendo ya, que está, Señor, que se está desarrollando en su cuerpo, Padre Celestial, dé los frutos anhelados. Dé, Señor, la respuesta anhelada en su cuerpo y él pueda vencer la enfermedad. Oramos, Señor, por nuestros hermanos Pablo Riaño, por su esposa, por su hija. Oramos, Señor, por Guillermo. Oramos, Dios, por Yanel, por Nelly, por Milena, por Lucy, Señor. Sabes, Dios, lo que cada uno está viviendo. Sabes, Dios, lo que cada uno está enfrentando. Señor, tú eres el dueño de sus vidas. Señor, tú eres el Señor de sus vidas. Delante de ti traemos sus nombres y hacemos esta oración apoyándoles y amándoles, Señor, pidiendo que tú les sanes, que tú les fortalezcas y que tú hagas tu eterna voluntad en sus vidas. A veces hay momentos en que pensamos que no hay nada más que hacer, pero Padre, la decisión, las decisiones últimas y finales, solo las tienes tú. Lamentamos, Señor, lo que le ha pasado a Augusto Realte. Lamentamos, Señor, que haya perdido, Señor, a su esposa. Pero oramos por él. Oramos, Dios, para que él pueda vencer la batalla contra la enfermedad, que él pueda, Señor, salir airoso en este momento de quebrantamiento de su salud y que él, Señor, pueda regresar con sus hijos, Dios, aunque con la pérdida de su esposa, pero que pueda volver con sus hijos y pueda seguir adelante por un tiempo más. Señor, trae también consuelo y fortaleza a aquellas familias que han perdido familiares.
a aquellas familias que han perdido, Señor, amigos, aquellas familias que han perdido conocidos, aquellas familias, Señor, que han visto partir seres queridos en todo este país, en todo este planeta, Señor. Miles son las familias, Dios, que han perdido, Señor, a sus familiares en este tiempo de pandemia. Padre, oramos por ellos. En especial, oramos, Señor, por la familia Garzón, por Claudia Garzón y su familia, por Daniel, por Álvaro, por la señora Rosa Tulia Aldana, que ha partido a la presencia tuya, Señor. Oramos por sus familiares, Dios. Oramos por Claudia, por sus hermanas, por su familia, por Daniel y Álvaro, Señor, para que tú, oh Dios, los fortalezcas, los consueles y ellos puedan asimilar y puedan vivir el proceso de duelo por la partida de la señora Rosa Tulia, Padre. Señor, los ponemos delante de ti. Oramos, Señor, por tu misericordia. Oramos, Señor, porque tú sanes el dolor, la tristeza que queda, Señor, en el alma, en el corazón, cuando alguien que amamos ha partido, en especial cuando es uno de los dos padres. Señor, ponemos a la familia Garzón Aldana en tus manos y pedimos, Señor, tu consuelo, tu fortaleza, tu paz en sus vidas. Padre, oramos, Señor, también por la provisión laboral y económica para muchas familias que conocemos, no solo de la iglesia, también amigos, también conocidos, Señor. Oramos, Dios, para que tú, Señor, abras las puertas de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, te imploramos, te clamamos, te rogamos misericordia, Señor. Misericordia, Dios. Padre, hay mucho sufrimiento, hay mucha necesidad, hay hambre, Señor, en las calles de esta ciudad, de este país, de este mundo. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú muevas desde atrás la reactivación de este mundo. Que tú, oh Señor, obres en bien y en beneficio de este planeta, Señor, de nosotros como seres humanos, que nos hemos visto afectados por esta pandemia, por esta tragedia que ha sucedido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque, como lo hemos dicho en las semanas anteriores, conocemos personas que han podido mantener su empleo o que han conseguido empleo en esta situación difícil. Pero también, Señor, seguimos clamando y orando por aquellos que o han perdido el empleo o sus ingresos se han reducido demasiado o sus negocios se han perdido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos tu misericordia, Padre. Clamamos, Señor, tu bendición. Clamamos, Señor, tu perdón, oh Dios. Y clamamos, Señor, que tú cuides a tu pueblo, que tú abras puertas para que tu pueblo pueda trabajar, Señor, que tu pueblo pueda, Señor, conseguir su sustento diario, Padre Celestial, y también, Señor, que pueda bendecir a otros con lo que tú le has bendecido. Padre, oramos, Señor, porque este tiempo también es para orar, porque este tiempo es para escudriñar tu palabra, para cantar, Señor, o reflexionar en estas canciones que nos dejan, Señor, un mensaje en la mente, en el corazón, y también, Señor, para orar, interceder unos por otros, traer nuestras necesidades, traer, Señor, aquellas cosas que o nos aquejan a ratos o nos alegran, Señor. Padre, por eso también damos gracias, porque aunque hay sufrimiento, también hay gozo. Aunque ha habido pérdida, también hay alegría. Aunque ha habido, Señor, dolor y tragedia, también, Señor, ha habido esperanza y la hay esperanza en ti, Señor. También, Dios, hemos podido conocerte y hemos podido ver tu amor constante con nosotros. Por eso te agradecemos, por eso te glorificamos y por eso te exaltamos, Señor, y levantamos palabras de exaltación y palabras de acción de gracias, Señor, y exclamaciones, oh Dios, de culto y de adoración a ti. Bendito seas por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, oramos. Amén. Amén. Continuamos aquí con esta
estudio bíblico que traemos en el libro de Colosenses. Continuamos ahora con los versículos 16 al 23 del capítulo 2 de Colosenses. Dice Pablo: por tanto, nadie los juzgue por comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive del premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En los versículos 16 y 17, o comenzando principalmente el versículo 16, la expresión inicial, por tanto, identifica esta aseveración como una conclusión de lo expresado anteriormente. Pablo le dijo a los colosenses que debían poner la mirada en Jesús para aprender a agradar a Dios. Escuchen esto bien. Es necesario poner la mirada en Jesús para poder agradar a Dios. Al poner en práctica las enseñanzas de Jesús, las cuales fueran los juicios de los demás, dejan fuera a los juicios de los demás. Tal vez había algunos en Colosas, especialmente de los que tenían antecedentes judíos, quienes creían que los cristianos habían llevado demasiado lejos el abandono de los mandamientos de la ley y de otras normas de la comunidad. Los colosenses ya no estaban obligados a la observancia de estas, pues ahora ellos estaban sujetos a Jesús solamente. Ellos habían de someterse a él en lugar de someterse a una comunidad que deseaba condenarlos por no seguir la ley ni las normas hechas por ellos mismos. Las aseveraciones anteriores, que desembocan en el versículo 16, contienen una abundancia de razones por las que los colosenses habían de seguir a Cristo únicamente, y las vamos a citar aquí. En el capítulo 2, versículo 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en él. En el versículo 9, él es la plenitud de la deidad. En el versículo 10, los colosenses estaban completos en él. En el versículo 10 también, él es la cabeza de todo principado y potestad. En el versículo 11 y 12, ellos habían recibido su circuncisión por el bautismo. En el versículo 13, en el bautismo habían recibido vida y perdón de los pecados. En el versículo 14, él anuló los decretos de la ley clavándolos en la cruz. Y en el versículo 15, desarmó a los principados y a las potestades. Uno de los problemas en Colosas era que los falsos maestros estaban diciendo que la muerte de Cristo no era suficiente para vencer al pecado. Según ellos, para poder vivir en santidad y tener la esperanza de la salvación, los creyentes gentiles debían guardar leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Es lo que dice el versículo 16. Y también pedir ayuda de los ángeles. Pablo niega esto rotundamente, presentando varias razones. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir. El escritor de Hebreos dice que eran una sombra de los bienes venideros. Esas sombras eran un anticipo de algo mucho mejor que iba a venir con Cristo. Por eso Pablo procede a declarar que el cuerpo es de Cristo. La segunda enseñanza, la segunda parte aquí es la enseñanza de que los gentiles
tienen que guardar toda la ley de Moisés y necesitan la ayuda de los ángeles para ser salvos, no viene de la palabra de Dios, sino de personas que tenían una mente carnal, según lo que dice el versículo 18, una mente hinchada por el orgullo. El orgullo no solo de ser judíos, sino, según ellos, de poder guardar totalmente la ley, lo cual no era cierto. En tercer lugar, si los creyentes en Colosas siguen escuchando a los falsos maestros, lejos de ser salvos, ellos perderán el premio, dice Pablo en el versículo 18, el premio de la salvación. Pablo les exhorta, no permitan que eso ocurra. Eso no significa que un verdadero creyente puede perder su salvación. Más bien, la advertencia apostólica ayuda al creyente a permanecer en su salvación. En cuarto lugar, la salvación está en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, versículo 19. Lo único que el creyente necesita hacer es aferrarse, asirse de la cabeza. Cristo se encargará no solo de nuestra salvación, sino también de nuestra santificación. La victoria sobre Satanás y el pecado se halla en la persona de Cristo y nada más. Recordemos que es lo que hemos venido diciendo. La victoria sobre Satanás y el pecado se halla en la persona de Cristo y nada más. Y en quinto lugar, no debemos someternos a la forma de pensar del mundo. Pablo dice a los rudimentos del mundo, versículo 20, a mandamientos y doctrinas de hombres, versículo 22. Ellos ponen el énfasis sobre el esfuerzo humano por lograr la salvación. Un esfuerzo caracterizado por el legalismo. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 21. Eso suena razonable, pero es un engaño. Debemos someternos a lo que la palabra dice, lo que la Escritura enseña. Pablo, en sexto lugar, reconoce que las enseñanzas de los falsos maestros acerca de la salvación tenían cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Aquí hay tres características del pensamiento humanista en cuanto a la salvación. Una religiosidad inventada por los hombres, culto voluntario. Una humildad no sincera, una humildad fingida. Y una serie de esfuerzos por dominar los apetitos carnales. Lamentablemente, dice Pablo, todas estas cosas son totalmente ineficaces contra los deseos de la carne, versículo 23. Las normas de la ley y el cristianismo. En el recuadro que podemos ver, en esta tabla que podemos ver, están las normas que podrían imponerse. Las normas relacionadas con alimentos, bebidas, o un festivo, o un día de reposo, que están en el capítulo 2, versículo 16, fueron quitadas de en medio, fueron clavadas en la cruz, porque eran sombra de prácticas futuras y fueron impuestas por fuerzas del mal que habían sido derrotadas. Ahí están los versículos. Normas relacionadas con A, la autodegradación, B, la adoración de ángeles, C, las visiones que alguien hubiera tenido. Se fundamentan en pensamientos de personas vanamente hinchadas por su mente carnal. No provienen de la cabeza que es Cristo. Estos pensamientos vanos no provienen de la cabeza, sino que provienen de la carne, de la mente carnal. Y 3, decretos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, los de los versículos 20 al 21, se refieren a cosas que se destruyen y son mandamientos humanos que parecen sabios, pero que no pueden ayudar a luchar contra los excesos. Nuevamente, la única forma de vencer al pecado es estar en una unión de fe sincera, honesta, íntima, personal, total con Cristo. Solo una unión con estas características nos puede dar la vida nueva y el poder para vencer el pecado, para entender la revelación de Dios, para tener el conocimiento espiritual y para vivir en Cristo la vida que le agrada al Padre. No se trata de dejar de comer una cosa
de dejar de tocar otra cosa, no se trata de consultar ángeles o de tener visiones, se trata de entender la Escritura y tener claro que solo Cristo salva y que solo Cristo santifica y que solo en Cristo está el poder para vencer el pecado y que lo que es cierto para Cristo también es cierto para nosotros. Lo vuelvo a decir. Los falsos maestros se equivocaron tanto porque no conocían a Cristo. Pablo declara que el creyente está completo en Cristo. En él está la plenitud de la deidad. No olvidemos eso. Colosenses 2, 9 y 10. Por consiguiente, en él está la plenitud de nuestra salvación. Pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Él está en ti? ¿Él está en ti? Él es nuestro único Salvador. Él es el único santificador. Él es el buen pastor que cuida y guarda nuestras vidas totalmente. Claro, nosotros tenemos que hacer el papel, el trabajo, lo que hemos hablado acá, de enseñar las verdades espirituales, de exhortar, de corregir, de orar, de animar, de acompañar, pero básicamente nuestra vida está segura y cuidada es en Cristo, el único y suficiente Salvador y santificador de nuestras vidas. Vamos a terminar este tiempo, que ya se acerca al final, con oración. Vamos a orar. Y al final vamos a escuchar, vamos a despedir este tiempo con una canción muy bonita de un par de autores cristianos que nos habla de eso, de las razones que tenemos para vivir, de las razones que tenemos para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida tranquila, en calma, sabiéndonos seguros en Cristo. La semana que viene hay ciertas cosas en las que la iglesia está trabajando. Este sábado, por ejemplo, tenemos una reunión de mujeres. Esperamos que todas ustedes se conecten. Si no tienen la información, escriba al correo de la iglesia y pide la información para que pueda participar de ella. El próximo 25 y 26 de septiembre tendremos una escuela de padres en las horas de la tarde para que todos los que son padres, para que también aquellos que tienen adolescentes, niños, puedan participar, puedan escuchar esta escuela de padres que estamos preparando para ustedes. Y también estamos en mes de aniversario de la iglesia. La iglesia del encuentro está cumpliendo 38 años. Oremos para terminar este tiempo, no sin antes darles gracias por estar con nosotros, no sin antes decirles que los esperamos el próximo viernes para que se conecten al encuentro con Dios a las 6 de la tarde y el próximo domingo también nos acompañen en el culto de la iglesia que comienza a las 9 con un tiempo de oración. Oremos y luego que el Señor nos bendiga y que tengamos un lindo tiempo. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por permitirnos, Señor, interceder, orar, cantar, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, por permitirnos recordar o aprender cosas nuevas. Padre, todo lo que hacemos, esto que estamos haciendo, la reunión del sábado de las mujeres, Señor, la escuela de padres que estamos planteando para el 25 y 26, los cultos del domingo y también, Señor, estos cultos especiales que estamos preparando para el cumpleaños y aniversario de nuestra iglesia, Señor, son los espacios que tú nos has dado, Padre, y por los que oramos para que tu iglesia pueda seguir siendo cuidada, siendo, Señor, santificada, Señor, siendo afirmada y siendo edificada en tu palabra, para que traiga honra y gloria delante de ti, para que las oraciones de esta iglesia, Señor, sean, oh Dios, un perfume agradable, sean un olor de vida delante de ti, sean una fragancia de olor santo delante de ti. Padre, hemos orado en esta noche que nos perdones y nos ayudes a entender el poder que hay en Cristo para vencer el pecado y vivir una vida victoriosa, no una vida de derrota, una vida, Señor, indigna delante de ti. Padre, y ahora oramos, Señor, y afirmamos que tú eres nuestro Salvador,
que tú eres nuestro Señor, oh Dios, que tú eres, Señor, la esperanza de nuestras vidas, que tú eres la roca de nuestras vidas, que tú, oh Señor, eres aquel que nos purifica como a plata, como dice en Malaquías, que aquel orfebre se sentaba para purificar su plata en el fuego. Sabemos que tú eres nuestro santificador, sabemos que tú nos perfeccionas y que tú nos santificas, Señor, en cada cosa que haces. Y sabemos que tú estás usando este tiempo extraño y difícil para purificar y santificar a tu iglesia, para, Señor, llenarla de tu espíritu, para, Señor, hacerla poderosa y para sacarla al mundo a predicar, a ser testimonio y luz en medio de todo lo que sucede en esta realidad. Padre, gracias, Señor. Gracias. Ahora, oh Dios, terminamos este tiempo con esta canción, Señor. Permítenos cantarla. Permítenos, escucha, Señor, nuestra unión de las voces con estos cantautores, Señor, que nuestro anhelo, Señor, no es otro, sino rendirte adoración y gloria, cantarte con el sentimiento y expresarte, Padre, que te amamos, que tú eres todo lo que necesitamos, que en Cristo está la plenitud de la vida, que en Él está todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Padre, gracias, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. La, 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 la. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón.
para vivir.